Retamos a Jorge Romero, a Maínez, a Alito, concretamente que respondan a eso. Porque es muy fácil la falsa narrativa. Pero como saben que es una demanda popular, pues no quieren quedar mal. No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango y los que determinen quiénes, a sus cuates. Porque ¿cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal? Las listas pluris. Les explotó en la cara luego de que la oposición saliera a pronunciarse en contra de la reforma electoral, argumentando que iban a votar en contra debido a que no toca el tema del crimen organizado, que no cumplieron sus exigencias, que si un partido tenía vínculos o se comprobaba que había recibido dinero del crimen organizado o tenía pactos con el crimen organizado, perdiera el registro por completo, que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Ah, caray, ¿en serio quieren hablar de vínculos con el crimen organizado? Bueno, ante todo, Luis Alcalde no se quedó callada, les respondió frontal. Esa narrativa de narcogobierno no nació hoy, la empujaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La intentaron posicionar con millones en redes, con tendencias artificiales, con etiquetas de narcopresidente. Pero cuando se ponen los datos sobre la mesa, el discurso opositor se desmorona. Pues no es una opinión, son cifras, pero más allá de los números, lo que realmente les incomoda no es el crimen organizado, lo que les incomoda es la reforma electoral, porque esta reforma propone quitarles los privilegios a todos estos indeseables eternos plurinominales, pues ya no van a ser los dirigentes quienes decidan a puerta cerrada quién entra al Congreso, pues ahora les dice, si quieres un cargo, sal a la calle, convence a la ciudadanía, y ahí es donde les duele. María lanzó el reto directo, les dice a los dirigentes de PRI, PAN y MC que si están dispuestos a que no sean ellos quienes armen las listas, que acepten que sean los votantes quienes decidan, pero el golpe no fue solo para la oposición. También hubo un mensaje interno sobre el nepotismo y la reelección, ya que es texto constitucional que en 2030 ningún partido podrá postular familiares directos ni permitir reelecciones. Ojalá conociendo el texto y quitándose de mentiras y demonios que genera la oposición en aras de confundir, de mentir y porque no tienen argumentos, pues ojalá aclarándose esto en el texto haya un acompañamiento. Mi siguiente pregunta tiene que ver un poco más con la coyuntura, justamente tras la caída del Mencho. Una de las lecciones que está quedando es la necesidad de combatir al crimen organizado, sobre todo a nivel de lo que es autoridades locales, ¿no? O sea, la actuación federal es una, pero a nivel local se ven otros detalles, como por ejemplo todo este caos que se generó en muchas localidades, donde mucho el reclamo, yo vengo de Puerto Vallarta, he estado recién ahí, el reclamo es que luego la policía local, etcétera, no salieron, o sea, se hicieron muchos destrozos, lo hemos visto todos, y muchos dicen tiene que ver con que acá hay una colusión, acá hay una complicidad, eso es lo que comenta la gente, ¿no? Entonces, justamente preguntaba un poco a Morena, ante esta realidad, ¿qué están proponiendo? Hay algunas propuestas de fiscalización respecto a recursos, etcétera, pero en general, más allá de eso, porque a veces, ya sabemos, las reglas están, pero las reglas lamentablemente siempre se terminan quebrando y al final esos recursos ilícitos igual llegan, esas influencias se dan. ¿Qué propone adicionalmente quizás Morena como partido para justamente evitar que al final terminen siendo elegidos funcionarios que claramente están en complicidad con el crimen organizado? En primera, la gente no dice de esa complicidad. Ahí sí disiento contigo. Lo dice la oposición. Han construido esa narrativa. La oposición, porque como no tiene proyecto, como no tiene autoridad moral, como los que tenían vínculos con el narcotráfico probado son ellos, y ahí está Genaro García Luna, hoy preso por vínculos con el crimen organizado. Hoy han tratado de impulsar esa narrativa, que no es nueva. Cuando gobernaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, trataron de impulsar la misma narrativa.
Se acordarán de narcopresidente. ¿Cuántos millones de pesos invierten en redes sociales para generar tendencias? Bueno, esa narrativa es falsa. En nuestro gobierno y desde que gobierna la Cuarta Transformación hay una clara línea divisoria entre el gobierno y la autoridad y el crimen organizado, que no existía anteriormente. Y prueba de ello son los resultados que se han obtenido. Porque no es nada más decirlo, es probarlo. ¿Cómo se explica la disminución de homicidios? No sé si tienen la gráfica, pero es fundamental ver esto. ¿Cómo se explica que hoy la estrategia de seguridad esté avanzando? ¿Cómo se prueba que yo hoy venga y diga la estrategia de seguridad del presidente y de la presidenta está avanzando en nuestro país, está teniendo buenos resultados? No es que yo lo diga, yo soy la dirigente Morena, no, hay que ver los datos. ¿Cuántos homicidios se cometían en este país al año? ¿Y cómo fue el comportamiento durante el gobierno del PRI, durante el gobierno panista? ¿Y cuál ha sido el comportamiento durante el gobierno de Morena? Porque lo cierto es que cambió de tajo la forma en la cual se actúa y en la cual se responde ante la pacificación del país. Se atienden las causas que generan la violencia, se tiene coordinación que no se tenía. Se atiende desde el más alto nivel. Todos los días a las 6 de la mañana, la presidenta de México tiene el gabinete de seguridad. Y ustedes pueden decir, pues eso, ¿qué? No, eso es todo. Que haya una coordinación entre la Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad, que haya mesas de paz en todos los estados, significa coordinación, inteligencia, para poder tener operativos exitosos y debilitar a las organizaciones criminales. ¿Por qué se cae a pedazos el discurso de la oposición del narcogobierno y de que no hay resultados? Fíjense nomás la disminución. Con Felipe Calderón, en su sexenio, creció 148% el número de homicidios al año. Del primer año al último año que gobernó, 148% más. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 42% más, del primer año al último año que gobernó. Llegó el presidente López Obrador y cambió la estrategia, creó la Guardia Nacional y del primer año al último año, menos 9%. Claro, oye, es poco. No, miren la tendencia. Lo primero que tuvo que hacer López Obrador es mantener, que no se disparara y luego bajar. La presidenta lleva un año y unos meses, 30% menos. Si nosotros seguimos como sigue esa tendencia, pues claro que estamos avanzando en la pacificación del país. Y estamos hablando de homicidios, pero podemos poner la gráfica que ustedes quieran. Todos los delitos de alto impacto, a excepción de la extorsión, que se está haciendo ya un plan especial, todos están teniendo disminuciones históricas. Y aprovecho para hablar sobre el domingo pasado. Se hace este operativo exitoso, por cierto, nuestro reconocimiento al general Trevilla, secretario de la Defensa, nuestro reconocimiento también y nuestro pésame, solidaridad a las familias de los elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida. Honor a quien honor merece, porque dieron la vida por la seguridad de todas y todos. Entonces, ese evento o ese operativo donde se detiene a uno de los principales líderes del crimen organizado, tuvo algunas reacciones y conocemos que hubieron reacciones en diferentes lados del país. Hubo muy buena coordinación y eso se contuvo. Pero no podemos perder de vista, y hablando de la inteligencia artificial, de que la oposición
estableció como estrategia generar pánico, miedo en la población, mentir. ¿Quién se beneficia de las mentiras que pasaban Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz? ¿Qué clase de comunicadores pueden ser? De estar mintiendo con esa impunidad, con ese cinismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de establecer terror y miedo en la población? ¿Decir que no hay autoridad? Pues no. Hubo muy buena coordinación y eso significó que se pudiera atender la problemática y se va a seguir avanzando. ¿Cómo apoyar a quienes han resultado perjudicados? Le digo, insisto, ya más allá de lo que las narrativas de opositores o críticos, estaba ahí, había por lo menos 40 vehículos quemados, hechos chatarra. Ya lo dijo la presidenta y se va. Sin duda. ¿Cómo se atiende eso? Se va a atender y ya lo dijo la presidenta, se va a atender. Continuamos con María Inés Arroyo de Así de Hidalgo, por favor. Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes a todas, todos y todes. Retomando un poco estos cambios que acaba de proponer y estarán entrando en discusión la próxima semana en el Congreso de la Unión sobre la reforma electoral, ¿cómo considera que Morena puede contribuir a que estos ajustes fortalezcan la representación ciudadana, la pluralidad política y la equidad en la competencia democrática? ¿De la reforma? Sí, de la reforma electoral. Esto más que nada en base a la eliminación de las listas plurinominales y también de que se estará discutiendo la reducción del financiamiento de los partidos. Pues ese es el objetivo de la reforma, fortalecer la democracia, la pluralidad y que sea el pueblo el que decida. Es trasladar la decisión al pueblo. Esa es la fortaleza de esta reforma y por eso creemos que se quedaron sin argumentos para rechazarla. Inventan otro tipo de cosas porque no le quieren entrar al debate de lo que sí dice la reforma. Entremos al debate de lo que sí dice la reforma. A ver, retamos aquí al dirigente del PAN. No me vengas con pretextos y cosas que no dice la reforma. Concretamente, ¿estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quién entra primero o que sean los mejores perdedores panistas, pero que vayan a solearse, a pedir el voto, a hacer campaña? Retamos a Jorge Romero, a Maínez, a Lito, concretamente que respondan a eso. Porque es muy fácil la falsa narrativa. Pero como saben que es una demanda popular, pues no quieren quedar mal. No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango y los que determinen quiénes, a sus cuates. Porque ¿cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal? Las listas pluris son el premio, pero también son el castigo dentro de los propios partidos. Esa es la verdad. Adelante. También en Hidalgo se está sosteniendo que no hay un sustento legal para impedir la reelección y que el tema ni siquiera se ha votado en el Congreso de Morena. ¿Hay una contradicción interna en el partido o si fijará una línea nacional definitiva sobre la no reelección? Esto en base a la narrativa que tanto usted y la presidenta de la República tienen de la no reelección. Ya que en Hidalgo sostiene la reelección Marco Rico, líder de Morena estatal, ahí en el estado de Hidalgo. A ver, respecto a ese asunto, ya hubo una primer reforma electoral
hace algunos meses, propuesta por la presidenta de México, aprobada, y hoy texto constitucional que planteaba dos temas: nepotismo y la no reelección en ningún cargo de elección popular. Eso ya hoy es texto constitucional y es obligatorio cumplirlo por todos los partidos políticos para 2030. En 2030 ningún partido político puede presentar una candidatura de reelección y ningún partido político puede presentar un candidato que sea familiar de quien ostenta el cargo. Eso es a 2030. ¿Qué definió Morena? Morena determinó en su Consejo Nacional, y es obligatorio para las autoridades de Morena, dicho en específico para el CEN, que no nos vamos a esperar a 2030 para el tema de nepotismo, que eso lo vamos a aplicar para el 2027, en específico lo de nepotismo, no lo de reelección, lo de nepotismo. En 2027 no vamos a llevar a ningún familiar en las boletas. Lo vamos a aplicar desde el 2027 y no vamos a esperar hasta el 2030. Lo de reelección aplicará para todos los partidos en 2030, incluido Morena. Claro, también en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a la información que ha trascendido desde el Comité Nacional, en los acuerdos políticos rumbo a la definición de la candidatura en Quintana Roo, se estaría contemplando que el perfil sea masculino, es decir, que no se contempla que ninguna mujer esté dentro de estas elecciones rumbo al 2030. Dice que el senador Eugenio Segura y tienen contemplado a Rafael Marín Molinero, que podría precisar si existe ya una definición en ese sentido, y en su caso el proceso se resolverá mediante encuesta o a través de un acuerdo del Comité Nacional. Mira, ya hemos venido diciendo, pero aquí también aprovechamos el espacio para decir y aclarar que quien va a definir quiénes van a ser nuestros futuros candidatos y candidatas va a ser la gente a través de encuestas. Entonces, no está definido en un estado un género en específico. Lo va a decidir la gente. Si en Quintana Roo es hombre o es mujer, lo va a definir la gente. Lo mismo que en todas las entidades federativas. Por cierto, vamos a tener Consejo Nacional el próximo sábado 7 de marzo y, entre otras cosas, estaremos hablando de las reglas que vamos a definir para la elección de 2027. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que son las encuestas las que definen y que obviamente Morena tiene que garantizar que de las 17 candidaturas a gobernadores y gobernadoras, por lo menos 9 tienen que ser mujeres. ¿Qué mujeres van a ser? Las que ganen las encuestas. De acuerdo. Al contrario, a ti. Continuamos con Carmen Jaimes de Televisa, por favor. Gracias. Luisa, yo entiendo que haya una narrativa dirigida a la oposición, que es importante porque desde el principio Jorge Romero señaló, hacía los minutos, digamos, de que la presidenta había presentado en la mañanera la propuesta en una entrevista, que no irían, que no acompañarían. Ya lo había dicho antes. Y ellos presentaron inclusive antes, días antes en el INE, algunos puntos interesantes que sí me gustaría que en algún momento, si se puede, nos lo comentes. Por ejemplo, él dice que propone que al partido que proponga un candidato que finalmente se pruebe que está ligado al crimen o que recibió recursos del crimen, se le quite el registro no solamente al candidato, sino al partido. O sea, que se lleve hasta ese punto. Finalmente es interesante saber cuál sería la respuesta de ustedes. Pero bueno, pero más allá de la respuesta a la oposición o de este reto que acabas de lanzar, a mí me gustaría conocer concretamente qué es lo que le responden
a la dirigencia y a los legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. Yo sé que van a esperar al lunes a ver qué es lo que sucede, pero ya desde ayer, desde el primer momento, hubo reacciones muy específicas. Por ejemplo, de Jade Kolpolevsky, a quien le respondió la secretaria general en un tuit. También de legisladores del Partido Verde, de la propia dirigente del Partido Verde, que están señalando que no aprobarían puntos específicos, pero en general hubo, no de todos, pero sí de algunos, o sea, lo vieron con malos ojos, no lo recibieron bien, y esto se da a pesar de todas las reuniones que se dieron en la Secretaría de Gobernación y de un encuentro incluso directo con la presidenta. Entonces, a lo mejor aún así ustedes logran, pues se requiere concretamente en la Cámara de Diputados 81 votos y 19 en la de senadores. Entonces, No, muchos más. Es que se requieren 2/3 partes. por eso son los que ustedes requieren más, aparte de los nuestros. Sí. O sea, ustedes requieren de sus aliados o como sea, de esos votos. Entonces, a lo mejor incluso así con los que están en contra lo consiguen. Pero las reacciones ya están ahí. Estos son sus aliados históricos, sobre todo el PT, digamos. Mi pregunta es esta. ¿Qué le dice la dirigente nacional de Morena en este momento a estos legisladores y a las dirigencias de estos dos partidos en concreto que hasta este momento se han pronunciado ya específicamente en contra de este voto, que han cuestionado tan fríamente como lo hizo, por ejemplo, Jade Cole en general? Es mi primera pregunta, por favor, gracias. Carmen, yo prefiero que esperemos. Vamos a esperar a que se presente la propuesta y vamos a esperar a ver qué se define, porque no me voy a poner yo a contestarle a tal persona o a tal persona. No considero que eso... Respeto su opinión. Quizá no por la respeto, persona, no pero la sí comparto, general. ¿va? Eso sí lo digo. Respeto su opinión, no la comparto. Creo que se presentó una reforma que realmente responde a una exigencia legítima del pueblo de México. ¿Quién podría estar en contra? Solo aquel que quiera proteger la decisión de los dirigentes. Entonces, yo respeto sus opiniones, son opiniones personales de diferentes legisladores. Vamos a esperar a ver qué deciden los partidos aliados y creemos que es importante que acompañen la reforma, porque es una exigencia popular y porque nos debemos al pueblo todos los partidos, sobre todo los de la Cuarta Transformación, y porque es un asunto de principios. Habría en general, sobre todo a las dirigencias y a los coordinadores parlamentarios y demás, un llamado a analizar más a fondo, a revisar todo esto que se ha planteado, algo así. El llamado, por supuesto, es a conocer bien la iniciativa, conocer bien lo que está planteando la presidenta. Y a no actuar por intereses. No, claro, y a privilegiar la decisión de la gente y del pueblo por encima de las decisiones populares. Ok, gracias. Sobre algunas otras cosas del partido también que estaban pendientes, quisiera saber cuál es la opinión que tienen ustedes como partido respecto de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revocar el amparo que tenía el exgobernador Cabeza de Vaca, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que lo pone en una situación jurídica ya distinta. Me gustaría saber cuál es su punto de vista. Nosotros creemos que hoy contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúa en acato a la ley, que tiene muy claro su mandato constitucional,
que es proteger la Constitución y hacer justicia. Y nosotros respetamos las decisiones que toma ese órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elegida, por cierto, por primera vez por voto popular. Entonces respetamos la decisión de la Corte y celebramos que ya no haya pactos de impunidad como había antes. Denunciamos en diferentes momentos que el Poder Judicial actuaba en algunas ocasiones con pactos de impunidad. Hoy ya no es esa Corte. Hoy es una Corte que tiene el respaldo de la gente y que tiene la autoridad moral para hacer justicia en este país. ¿Qué tendría que hacer el PAN? Porque el exgobernador fue nombrado como representante del PAN en el extranjero. Entonces, ya le toca al PAN decidir quiénes son sus representantes. Pues imagínate tú. Qué incongruencia de los panistas, de este gobernador que saqueó al Estado, un corrupto. Que sea su representante, los representa a ellos. Entonces, pues eso tiene que resolverlo el Poder Judicial. Nosotros confiamos en la Corte. Pero ahora sí que cada quien define a sus representantes. Entonces le toca a ellos. Sobre algo que quedó pendiente es cuando dejó la coordinación de Morena en el Senado, el senador Adán Augusto, argumentó que había sido invitado a participar en el partido para trabajar en la 4ª circunscripción, que había sido invitado. Yo quisiera saber, ¿hubo una invitación expresa de Morena al senador para adherirse a realizar? Y si esto es así o no, de todas maneras, se supone que él estaría participando rumbo al 2027. Concretamente, ¿qué es lo que tienen planeado? Me imagino que en el Consejo irán a definir cosas así, pero en este momento, ¿qué se podría plantear? ¿Hubo esa invitación? ¿Qué es lo que se le planteó? Y finalmente, de una vez, ¿qué se perfila en ese Consejo del 7 de marzo? Por favor. Bueno, en efecto, varios compañeros y compañeras legisladores van a estar ayudando. Todavía no tenemos los nombramientos, por eso no los comparto con ustedes, pero la idea es que sí, que haya un acompañamiento y fortalecimiento de nuestros legisladores. No es nuevo, eso siempre lo hemos hecho, que es que nos ayuden con diferentes tareas territoriales y también para ir generando consensos, porque pues todos los procesos de definiciones se irán dando según salgan las encuestas, pero la idea es que todas y todos se sientan integrados y formen parte del proceso del 27. Entonces todavía no les menciono quiénes, en dónde, porque todavía no hay nombramientos formales, pero sí hemos llamado a varios compañeros y compañeras a que ayuden en las tareas territoriales a nuestro movimiento. Y en el Consejo, entre otras cosas, vamos a hablar de las tareas, bueno, de las definiciones, las reglas que se van a establecer para definir nuestros futuros candidatos en el 27, cuáles son las reglas y cuáles son los tiempos también y las tareas que van a asumir quienes quieran participar. Entonces eso es lo que vamos a ver principalmente. También otras cosas, por ejemplo, tareas partidistas. Ya ustedes conocen bien que iniciamos un proceso organizativo primero de comités seccionales, incluso algunos nos acompañaron en algunas asambleas. Entonces vamos a informar cómo vamos en ese proceso y lo que viene, porque un primer periodo era tener comités seccionales. Ahora los que fueron electos como presidentes, presidentas o secretarios o secretarias de los comités seccionales van a conformar lo que es el Consejo Municipal de Morena. Entonces también vamos a hablar de eso en el Consejo Nacional. Pero sí fue invitado a Dan, ¿no? O sea, esa parte sí les parece.
Adán y muchos otros han sido convocados para que ayuden en tareas del partido. A él se le Sí. llamó, nos podría un poco reconstruir, se le llamó por teléfono. O sea, sí, ¿cómo fue? No, después vamos a darles ya toda la información de quiénes nos van a estar ayudando en los diferentes territorios, pero sí se le llamó para que ayudara en temas territoriales, del trabajo territorial de Morena. A él, a Ricardo Monreal y a otros legisladores y legisladoras que nos van a estar ayudando en esas tareas. Pero más adelante les vamos a comentar quiénes y en qué territorios, si les parece bien. Continuamos con 24 horas. Yalina Ruiz, por favor. Buenas tardes, dirigente. Quisiera preguntarle su opinión respecto a la cuestión de la figura del fuero, porque ayer el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, señalaba que lamentaba que no estuviera la reforma electoral. No sé qué podría decirme al respecto a eso. Yo creo que la presidenta hizo una valoración, pero también ella ya dio su opinión, ¿no? Ella dio su opinión respecto a que cree que es importante que eventualmente eso forme parte. Que ella no está de acuerdo con el fuero, y yo coincido, tampoco estoy de acuerdo con el fuero. Pero bueno, hoy no forma parte de esta reforma, aquí no concluye todo. Se trata de ir avanzando en fortalecer la democracia y que pudiese haber una propuesta que encuentre consensos para que sea aprobada. Entonces, pues la presidenta tuvo siempre, y lo decía, ¿no? Tiene que haber un equilibrio para haber un plan, una propuesta, pues que tenga viabilidad para ser aprobada. Y de eso se trata, de que sea ley, de que se apruebe. Entonces, si eso no quedó hoy, pues bueno, queda ese tema para discutirse en el futuro. Pero nosotros acompañamos a la presidenta y creemos que es un tema que eventualmente debe eliminarse. Respecto al tono que tomó ayer uno de los integrantes de la dirigencia, ¿van a seguir por ese camino? O sea, ya dijo, ¿no?, que respeta la opinión de la senadora petista, pero ¿van a seguir manteniendo ese tono de responder a los aliados del Verde y el PT en redes sociales, o van a esperar como lo ha hecho, por ejemplo, Ricardo Monreal llamaba, ¿no?, que señalaba que son pares y que prefería mantenerse al margen y esperar hasta el lunes, pero no sé de parte de la dirigencia si van a contestar a todos los diputados o senadores de sus aliados? No sé qué podría decir al respecto. No, vamos a esperar hasta el lunes y esperemos que haya un acompañamiento y respetamos en el caso específico, pero no compartimos su opinión. Y por último, ¿qué tiene de desproporcionado plantear que sea la gente la que defina la integración de los pluris? Y por último, ya nos planteó que va a ser el Consejo Nacional rumbo a las elecciones del 2027. Quisiera preguntarle si ustedes van por una operación cicatriz, esto por darse a conocer, pues políticos de Morena están vinculados con el crimen organizado, como fue el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, quien tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, ya fue detenido, pero pues era parte de Morena. La Comisión Nacional de Justicia también ya tiene ahí un proceso, pero no ha sido como el único que ha sido señalado, ¿no? Entonces, quisiera saber su opinión respecto a esto. Bueno, en el caso específico del presidente municipal, por cierto, la investigación la abre el gobierno de Morena, para identificar bien las diferencias. Antes había impunidad. Se hacían de la vista gorda, le echaban tierra, que no se sepa, tapaban todo y privilegiaban la impunidad. Y en Morena no hay impunidad. Cualquier persona, no importa al partido que pertenezca, cualquier persona, de tener elementos de que se tiene cualquier vínculo
o cualquier acto de corrupción o cualquier vínculo con la delincuencia organizada, se actúa. Y la Fiscalía tiene que actuar, abrirse un procedimiento y determinar responsables. Eso es acabar con la impunidad. Entonces, en ese sentido, que haya claridad. Pero sería bueno que también sea analizada por parte de ustedes, que son medios de comunicación y periodistas, cuántos alcaldes o alcaldesas en este o en periodos anteriores están sometidos a un proceso por vínculos, porque se van a encontrar que ahí están de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI. Entonces, no importa el partido del que se trata. Si se tiene vínculos con el crimen organizado, se actúa. Lo que me parece ya el colmo del descaro es que utilicen ese ejemplo, según ellos, para probar que hay un vínculo, nada más falso. Fue la Fiscalía, pero también la propia Secretaría de Seguridad con elementos, la que actúa sin importar las siglas partidistas, porque simplemente no se tolera la corrupción ni la impunidad. Y quien comete cualquier acto de corrupción tiene que ser investigado y sancionado por ello. Punto. Sin privilegios para nadie. No se tolera la corrupción y no se tolera que haya ningún gobernante, funcionario, funcionaria pública que tenga ese tipo de nexos. Y mientras tanto, la oposición insiste en sembrar miedo cada vez que hay un operativo. La reforma electoral no les incomoda por el crimen organizado, les incomoda porque les quita el control, les incomoda porque democratiza las decisiones internas, les incomoda porque los obliga a salir del escritorio y caminar colonias. Y cuando ya no puedes repartir candidaturas desde la cúpula, lo único que te queda es el discurso del miedo. Así está el tablero y el debate apenas comienza. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.